¿Cómo están? Hoy día hablaremos de la microcirculación. Es sumamente importante que primero definamos bien cuáles son las estructuras que forman parte de la microcirculación. Empecemos. Tenemos a las arteriolas, a las metaarteriolas, a los esfínteres precapilares, a los capilares, las vénulas, que van a formar cada vez vénulas más grandes y finalmente darán en venas. ¿Correcto? Muy bien, acá estamos viendo 4 tipos de organización de la microvasculatura. El más clásico es el número 1, donde una arteriola da origen a una metaarteriola. Puede dar origen directamente a la arteriola capilares, pero digamos que acá se muestra una metaarteriola que, como se darán cuenta, tiene antes de formar los capilares a esfínteres precapilares, que no son más que bandas de músculo liso, y luego se van a formar las vénulas postcapilares que van a drenar en las venas. Esto es lo más clásico y lo más frecuente en el organismo. Tenemos también dentro de estos lechos de microcirculación a esta estructura, a la anastomosis arteriovenosa. Como se darán cuenta acá, el extremo arterial o la sangre arterial pasa directamente al extremo venoso sin hacer ningún tipo de intercambio. Estas estructuras son sumamente importantes, sobre todo para la pérdida de calor. Cuando aumenta, por ejemplo, el flujo sanguíneo durante, por ejemplo, el ejercicio, necesitamos también que ese exceso de flujo no produzca lesiones capilares, y ese exceso de flujo puede directamente pasar por estas anastomosis arteriovenosas sin hacer intercambio ni lesionar los capilares. También son importantes estas anastomosis para la pérdida de calor. Así es, aumenta el flujo, por ejemplo, a nivel de la piel. Digamos que esta es una anastomosis arteriovenosa que se encuentra a nivel de la dermis, que lo que va a hacer es producir, al dilatarse, una pérdida de calor. Muy bien, mucho más, digamos, por decirlo así, especializadas serían estas organizaciones. La número 3, por ejemplo, está señalando un sistema porta arterial. Muy bien, ¿en qué consiste? Miren ustedes, una arteriola va a dar origen a otra arteriola, que en este caso es una arteriola aferente. Acá están los capilares glomerulares, donde se produce la filtración a nivel renal. Luego se continúa con la arteriola eferente, que finalmente da origen a capilares que terminan en una vena. ¿Sí? Esto es sumamente importante porque, si se dan cuenta, no tenemos la distribución clásica con que estaba señalada en el número 1, sino que tenemos una arteriola, capilares, otra arteriola y capilares. Este tipo de organización permite que la sangre se concentre en los glomérulos y se produzca la filtración, que es obviamente vital para el organismo. Otro sistema porta vendría a ser un sistema porta venoso, y el más conocido es el del hígado, no es el único. Vemos, por ejemplo, acá una vena que podría ser la vena porta, que va a dar origen a capilares, ¿sí?, que se van a encontrar en el hígado, los famosos sinusoides hepáticos, que obviamente luego de interactuar con los hepatocitos van a dar origen a otras venas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vemos acá que hay una vena, hay capilares y hay otra vena. Este sistema tampoco es un sistema típico, es un sistema porta venoso, que lo que permite es que toda la sangre que viene del tracto gastrointestinal, especialmente del intestino, se concentre en los sinusoides hepáticos. Ya sabemos que uno de los objetivos principales es que la glucosa que se ha ingerido y que se ha absorbido a nivel intestino se concentre en el hígado para ser almacenada como glucógeno. Bueno, de eso hablaremos más adelante cuando estemos tratando sobre el sistema digestivo. Continuemos. Recordemos lo siguiente: desde el punto de vista hemodinámico es sumamente importante que recordemos que la máxima permeabilidad de los vasos se encuentra o corresponde a los capilares, ¿correcto? Esto, por supuesto, determina su función, que es el intercambio de gases y nutrientes. Para esto requiere un área transversal sumamente grande. Estamos hablando de más o menos unos 2.500 a 4.500 centímetros cuadrados, y por supuesto una velocidad muy baja, que puede llegar hasta el milímetro por segundo o 0,3 milímetros por segundo inclusive, que va a permitir el tiempo necesario para el intercambio. Muy bien, por más está decir que son sumamente delgados y pueden ser atravesados fácilmente por diferentes sustancias, aunque veremos algunos detalles en cuanto a su solubilidad. Muy bien, acá vemos
los diferentes componentes de la microcirculación. Vemos a la arteriola, que tiene un diámetro promedio de 10 a 15 micras, ¿sí? Tiene obviamente su endotelio, tiene una capa muscular lisa, que son unas 3 o 4 capas de músculo liso, dependiendo del tamaño de la arteriola, porque no todas son obviamente del mismo tamaño, y finalmente su adventicia. La metaarteriola es muy parecida, pero si se dan cuenta, a pesar de que es más pequeña, tiene su capa de músculo liso, no es continua, sino discontinua, ¿correcto? Luego vemos al esfínter precapilar, que no es más que una banda de músculo liso. Por supuesto, este músculo liso tiene receptores adrenérgicos tipo alfa 1 predominantemente, y por lo tanto están siempre bajo el estímulo del sistema nervioso simpático. Luego tenemos el capilar, ¿no? Sumamente delgado, tiene solamente una capa de células endoteliales rodeadas de una lámina basal. Y luego tenemos a las vénulas, un poco más grandes que las arterioles, más de 20 micras, donde, como se darán cuenta, predomina la adventicia, ¿no? La capa media es muy pequeña, y tenemos obviamente un lumen. Sabemos que estos vasos tienen una mayor compliance, por supuesto, que los vasos arteriales. Muy bien, recuerden ustedes que las arteriolas son los llamados vasos de resistencia y determinan la resistencia periférica total o resistencia vascular sistémica, ¿correcto? Los capilares, como bien sabemos, van a permitir el intercambio de nutrientes y también productos de desecho en los tejidos y por supuesto de gases, ¿no? Como el oxígeno y el CO2. Continuemos. Acá un gráfico solamente para recordar la inervación simpática, ¿no? Que predomina en las arterias y las arteriolas, vasos de resistencia, y también en las vénulas y en las venas. Okay, no se olviden que el denominado tono simpático o tono vascular es justamente estos impulsos del sistema simpático que siempre están produciendo una contracción tónica de las arteriolas, que como sabemos van a representar la resistencia periférica total, y esto va a determinar o es un determinante principal de la presión arterial media, correcto, que al final va a determinar también el flujo sanguíneo. Continuemos. Un recuerdo de algo que ya hemos visto en las clases de microcirculación son los tipos de capilares. Sabemos que son 3. Tenemos a los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares discontinuos, que vamos a ver en la siguiente imagen. Recordamos un poco, y hablamos del diámetro por supuesto. Lo más importante es recordar que la mínima permeabilidad de los capilares corresponde a los capilares continuos, ¿no? Le sigue con mayor permeabilidad el capilar fenestrado, y la máxima permeabilidad la tiene el capilar discontinuo. Es importante recordar dónde vamos a localizar estos capilares. El capilar continuo se encuentra principalmente en el músculo, la piel, el pulmón y el sistema nervioso central. Como se darán cuenta, tiene uniones sumamente estrechas entre el endotelio, ¿sí? Acá vamos al núcleo, y tiene una lámina basal continua, ¿correcto? Estas uniones, por supuesto, no permiten un tránsito adecuado de fluidos ni de otras moléculas a través de estos capilares, y muchas veces requieren a estas vesículas que se llaman vesículas pinocíticas, que van a transportar proteínas y otro tipo de sustancias entre el lumen y la parte externa del capilar, es decir, el intersticio. Este tipo de transporte, lo veremos más adelante, se llama transcitosis, ¿no? Y por supuesto tiene dos tipos, que es la endocitosis o la exocitosis. Muy bien, el capilar fenestrado, como se dan cuenta, también tiene una lámina externa que es continua, y el endotelio más bien está fenestrado, ¿no? Hay diferentes poros, por decirlo así, o perforaciones en el endotelio que van a aumentar la permeabilidad de este capilar. ¿Dónde encontramos estos capilares? En lugares donde por supuesto se necesite la filtración o la absorción o reabsorción. Estamos hablando, por ejemplo, del glomérulo renal, la mucosa intestinal, las glándulas exocrinas. Muy bien, y finalmente tenemos por supuesto el capilar discontinuo, que tiene no solamente un endotelio sumamente discontinuo, sino también la lámina basal es discontinua. Por supuesto, este tipo de capilares tiene la máxima permeabilidad y permite inclusive el paso de ¿qué? De células como esta, que es una célula de Kupffer o un macrófago a nivel hepático, ¿no? O glóbulos rojos también inclusive, que son destruidos por ejemplo en el vaso cuando cumplen sus 120 días. Muy bien, vamos entonces ahora a hablar de otro componente
de la microcirculación, que son los capilares linfáticos, ¿no? Acá estamos viendo un capilar linfático. Antes de eso, hablemos un poco, o recordemos un poco la organización de la circulación y de la macrocirculación y la microcirculación. Vamos al corazón, este es su sistema arterial, viene a ser el circuito obviamente sistémico, estamos representando principalmente el circuito sistémico. ¿Cómo llegan los vasos, las arteriolas, los capilares, ¿no? Que van a tener un extremo arterial y un extremo venoso? Acá se produce el intercambio. Y los capilares linfáticos van a tener dentro de sus funciones la reabsorción o eliminar un exceso de líquido, ¿no? Que se ha filtrado en el espacio intersticial. Muy bien, eso lo vamos a ver a continuación. Y una vez que este capilar linfático comienza a permitir el ingreso de fluido que se ha filtrado en exceso a nivel de los capilares sanguíneos, entonces el fluido intersticial que pasa al capilar linfático, como se darán cuenta, tiene un fondo de saco ciego, ¿sí? Esto se llama saco ciego, no tiene una continuidad acá. Este fluido intersticial que pasa al vaso linfático o al capilar linfático y los vasos linfáticos más grandes ya se llama linfa, ¿correcto? En cuanto a su estructura, el capilar linfático tiene una sola capa de células endoteliales que están superpuestas y tiene estos filamentos de anclaje que evitan su colapso, que están unidos a tejido conectivo, principalmente el colágeno en el intersticio. Muy bien, cuando el fluido que se ha filtrado comienza a aumentar alrededor del capilar linfático, puede ingresar entre estas células endoteliales, correcto, y una vez que se va llenando el capilar, estas dos células endoteliales comienzan a, como están superpuestas, funcionan como una válvula y se cierran para evitar que se salga la linfa y regrese al espacio intersticial. Esta linfa, como sabemos, es importante porque conduce células inmunitarias, predominantemente linfocitos, ¿no es cierto?, hacia los ganglios linfáticos. Acá están los ganglios linfáticos, donde sabemos que se van a eliminar, por ejemplo, bacterias que han podido ingresar al intersticio y donde se producen también reacciones de tipo inmunológico, ¿no? Como por ejemplo activación de linfocitos para la respuesta inmunológica. Muy bien, esa sería entonces una de las funciones que tiene el sistema linfático. La otra, como dijimos, es eliminar el exceso de fluido que se ha filtrado al intersticio, ¿sí? Porque, como veremos más adelante, en el extremo arterial se produce una filtración y en el extremo venoso de los capilares una reabsorción. Queda una cantidad de líquido que no se reabsorbe, que obviamente es conducida por el sistema linfático. Y otra función sumamente importante es el transporte de kilomicrones. Sabemos muy bien que los kilomicrones se forman en los enterocitos, ¿no? Estamos hablando del intestino, el intestino delgado predominantemente, donde los kilomicrones van a pasar directamente al intersticio y a los capilares linfáticos y van a concentrarse principalmente en una cisterna, que es la cisterna quilosa o cisterna de Pequet, que va a dar origen al conducto torácico, que como sabemos va a terminar nuevamente regresando a la circulación sistémica. Acá tenemos un acercamiento del capilar linfático. Vean ustedes sus células endoteliales, ahí están sus filamentos de anclaje, ¿no?, que evitan su colapso. Vemos células, obviamente, que rodean el capilar linfático, el espacio intersticial. Acá vemos estos filamentos unidos al colágeno principalmente. Se aumenta el fluido intersticial, se mete entre las uniones de estas células endoteliales y esto ya se denomina linfa. Ya sabemos muy bien que contiene predominantemente linfocitos. Las proteínas son variables dependiendo de dónde vengan, ¿no?, de qué parte del organismo provenga la linfa. En promedio son 3 a 5 gramos por decilitro. Y sabemos muy bien también que si provienen del tracto gastrointestinal va a haber una gran cantidad de kilomicrones que le va a dar un aspecto lechoso, ¿no?, a la linfa. Muy bien, finalmente, para recordar un poco el circuito de la linfa, recordemos que acá está la cisterna quilosa que recibe la linfa del intestino. Hay troncos intestinales, los troncos lumbares también se unen ahí, que vienen de la pelvis principalmente, los miembros inferiores, y van a dar origen al conducto torácico, ¿sí?,
que obviamente va a atravesar una serie de ganglios linfáticos, que son más o menos entre 600 y 700 ganglios linfáticos que están concentrados principalmente a nivel inguinal, a nivel axilar, a nivel mediastinal. Este conducto torácico finalmente va a drenar en la unión yúgulo-subclavia izquierda. Recuerden que la linfa que viene de la mitad de la cabeza, la mitad derecha de la cabeza, la mitad derecha del tórax y el miembro superior derecho, drena acá en el conducto linfático derecho. ¿Correcto? Muy bien, continuemos. Ahora bien, hablemos del intercambio capilar. Sabemos muy bien que el objetivo principal de los capilares es el intercambiar nutrientes y gases como el oxígeno y el CO2. También, por supuesto, permite el recoger desechos celulares para que puedan ser eliminados. Los mecanismos de intercambio capilar son los siguientes. El más conocido, por supuesto, es la difusión. Cuando hablamos de difusión, hablamos de la ley de Fick, ¿no? Estos son los factores que tienen que ver en la ley de Fick. Esto es difusión, o la tasa de difusión. Gradiente de concentración, por ejemplo, si es que se va a producir la difusión de gases, va a tener que ver o diferenciarse o contrastarse la gradiente de concentración entre el oxígeno que está en el capilar y el oxígeno que está en el intersticio, el CO2 que está en el intersticio y el CO2 que está en el capilar, ¿correcto? Tenemos acá el área de superficie. Sabemos muy bien que los capilares tienen un área de 2.500 a 4.500 centímetros cuadrados, o sea, un área de superficie bastante grande para permitir la difusión. La solubilidad, obviamente los solutos es muy importante. Recordemos, por ejemplo, que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Y tenemos acá en el denominador al grosor de la membrana, ¿no? Ya damos por descontado que es sumamente delgado, permite por supuesto la difusión de una manera muy efectiva, y al peso molecular, que por supuesto también es un factor importante, sobre todo para solutos que no son liposolubles. Muy bien, uno de los mecanismos importantes entonces la difusión, pero de lejos el mecanismo más importante para el intercambio capilar es el flujo masivo. Vamos a explicarlo con un poco más de detalle porque, como dijimos, va a permitir o va a ser el mecanismo principal de intercambio capilar. Vemos acá como una arteriola va a tener su extremo arterial, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a formar un capilar y este es el extremo arterial de ese capilar y este va a ser el extremo venoso del capilar, ¿no? Acá vemos cómo el capilar drena en una vénula. Vemos que hay una presión, y cuando hablamos de esta presión estamos hablando de la presión hidrostática del extremo arterial del capilar. Esta presión hidrostática, que es la presión que ejerce el agua del plasma, ¿de acuerdo?, va a predominar en este extremo arterial y va a permitir la filtración de más o menos 20 litros de fluido o de filtrado del plasma al día, ¿correcto? Muy bien. Ahora, recordemos lo siguiente. Hay una fuerza que se opone a la filtración en el capilar, que es la presión oncótica, ¿correcto?, del capilar. Pero como se darán cuenta, en el extremo arterial predomina la presión intersticial sobre la presión oncótica, es decir, la presión que quiere filtrar y la oncótica que quiere evitar que se filtre el plasma. Muy bien, entonces se produce la filtración. Muy bien, ¿qué pasa en el extremo venoso? Dense cuenta de lo siguiente: la presión hidrostática va a disminuir progresivamente a medida que se filtra plasma al intersticio, y en este momento se dan cuenta que la presión oncótica, ¿no?, es mayor que la presión hidrostática. Por lo tanto, se invierte la dirección del desplazamiento de fluido, ¿sí? Se produjo la filtración, pero en el extremo venoso se produce la reabsorción. Ahora, no todos los 20 litros que se filtran al día se reabsorben, solamente se reabsorben 18 litros. Ese exceso de fluido queda en el intersticio y va a ser manejado ¿por quién? Por el sistema linfático. Entonces el flujo linfático es más o menos de 2 litros al día. ¿Correcto? Muy bien. Esto va a determinar, como dijimos, el flujo masivo, es decir, la filtración, que va a ser la reabsorción más el flujo linfático. La filtración va a ser igual a la reabsorción más el flujo linfático.
Si esta ecuación no se mantiene, no se cumple, entonces se van a producir alteraciones como el acúmulo de líquido a nivel intersticial o edema. Muy bien, detallemos un poco más el flujo masivo. Para esto tenemos que describir a la ecuación de Starling. La ecuación de Starling, por supuesto, tiene que ver con la suma de las 4 presiones de Starling. Primero describamos las presiones de Starling. Tenemos a la presión hidrostática capilar, ¿sí? Presión hidrostática capilar, ya dijimos, es la presión que ejerce el agua del plasma en el capilar. Muy bien. Tenemos también a la presión hidrostática intersticial, que se opone, por supuesto, a esta presión hidrostática capilar. Es el agua que se encuentra en el intersticio, que tiene un valor bastante bajo en una persona normal. Muy bien, entonces, estas dos fuerzas de Starling se restan y luego vamos a restarle también la diferencia entre la presión oncótica del capilar, que está representada por las proteínas, ¿correcto? Las proteínas contenidas en el capilar, ¿sí? Menos la presión oncótica del intersticio, que también una persona normal tiene un valor sumamente bajo, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, cuando hacemos esta suma algebraica de estas fuerzas de Starling, vamos a poder determinar si en este capilar se va a producir filtración o reabsorción. ¿Correcto? Filtración o reabsorción. ¿Por qué decimos reabsorción? Y esto es un principio fisiológico muy básico. Porque la absorción del fluido y los nutrientes se produce a nivel intestinal. ¿Correcto? ¿Sí? Pasa a la sangre y luego, por ejemplo, a nivel renal o a nivel de los capilares sistémicos o capilares pulmonares, lo que se va a producir es una filtración o una reabsorción. ¿Correcto? La absorción primaria inicial se produce a nivel intestinal. Muy bien, entonces, cuando hablamos de presión neta, estamos hablando de esa fuerza que determina la filtración o la reabsorción. Esa presión neta se logra justamente ejecutando esta suma algebraica. Cuando el resultado de esta suma es positivo, hablamos de una presión neta de filtración, es decir, se va a producir filtración en ese capilar. Cuando el resultado de esta suma es negativo, se produce reabsorción o presión neta de reabsorción. Muy bien, ahora hablemos de este coeficiente que se llama conductancia hidráulica o coeficiente de filtración, ¿correcto? Este coeficiente de filtración va a ser diferente dependiendo del tipo de capilar que estemos evaluando o que estemos estudiando. Sabemos muy bien que el coeficiente de filtración o la conductancia hidráulica va a ser mucho menor en un capilar continuo que en un capilar discontinuo. Entonces, por supuesto, el coeficiente variará dependiendo de la permeabilidad del capilar. Muy bien, ese es un factor por el que vamos a multiplicar a la suma de las fuerzas de Starling, y eso nos va a permitir hallar el movimiento del líquido, ya sea desde el capilar hacia el intersticio o del intersticio al capilar. Esto es lo que está representado por esta letra JB, movimiento del líquido. En la práctica, por supuesto, vamos a hacer vamos a dar algunos ejemplos para que este concepto sea practicado. Muy bien. Ahora, si se altera el intercambio capilar desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a tener una alteración que se llama edema. ¿Sí? No lo hemos puesto acá, pero es edema. Edema significa acúmulo de líquido en el espacio intersticial, pero también este edema se puede acumular en espacios como por ejemplo el espacio intrapleural, el espacio pericárdico o el mismo peritoneo, y ahí lo vamos a llamar de diferente forma, ¿no? Hablaremos de, por ejemplo, un derrame pleural, un derrame pericárdico, o en el caso de líquido en la cavidad peritoneal hablaremos de ascitis. Muy bien, revisemos algunas de las alteraciones y por supuesto las causas. Si es que la presión hidrostática capilar aumenta, ¿sí? Esto puede ser consecuencia de ¿qué? Dilatación arteriolar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podría producir una dilatación arteriolar? Que utilicemos algún tipo de medicamento,
que lo que haga es bloquear receptores alfa 1, por ejemplo, y que eso produzca la dilatación de las arteriolas, mayor flujo en los capilares, aumente la presión hidrostática y se produzca el edema. También podría ser, por ejemplo, en el caso de una constricción venosa, por ejemplo, si a uno le sacan una muestra de sangre y le colocan una ligadura, sabemos bien que las venas se van a ingurgitar, ¿no? Y como las venas se encuentran después de los capilares también van a aumentar su presión y puede haber también edema. ¿Sí? El aumento de la presión venosa, por supuesto, la insuficiencia cardíaca, que es un ejemplo típico, ya sabemos muy bien que en la insuficiencia cardíaca lo que se va a producir es un aumento de las presiones en el corazón que de forma retrógrada van a aumentar también, por ejemplo, la presión en los capilares. Si es el ventrículo izquierdo el que está insuficiente, va a aumentar la presión de la aurícula izquierda, de las venas pulmonares, de los capilares pulmonares, y a nivel del capilar pulmonar se va a producir edema intersticial primero y luego edema alveolar. Eso es lo que llamamos edema pulmonar. Muy bien, si es el ventrículo derecho que esté insuficiente, aumentará la presión del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, las venas cavas también aumentarán su presión. Sabemos muy bien que las venas cava superior e inferior, ¿no es cierto?, están drenando todos los órganos del circuito sistémico. Si hablamos de la vena cava inferior, recibe, por ejemplo, las venas hepáticas o suprahepáticas que drenan la sangre del hígado. El hígado también podría desarrollar edema, habría hepatomegalia. En el hígado drena la vena porta, ¿no? Y también se podría producir aumento de líquido en el espacio o en la cavidad peritoneal, lo que llamamos ascitis. Por supuesto, a nivel de los miembros inferiores es sumamente común también ver cómo ha aumentado también la presión ahí, porque las venas, por ejemplo, de los miembros inferiores terminan en la vena cava inferior. También habrá edema de miembros inferiores, que son algunas de las características de la insuficiencia cardíaca. Si es que el riñón deje de funcionar también, por ejemplo, ¿qué va a suceder? No se elimina la cantidad de líquido que debe eliminarse diariamente, se acumula en los vasos y eso va a aumentar también la presión hidrostática capilar y va a haber edema generalizado, ¿no? No solamente en la piel, sino también en los espacios que hemos referido, ¿no? Y inclusive a nivel pulmonar. Otra causa podría ser una disminución de la presión oncótica. Ya sabemos que las proteínas que se encuentran en la sangre y en los capilares en específico, ¿no?, van a determinar o van a oponerse a la filtración. Si disminuyen, por ejemplo, por hipoproteinemia, que puede ser por múltiples causas, puede ser, por ejemplo, por desnutrición o por pérdida de proteínas en la orina, como por ejemplo una enfermedad renal que se llama síndrome nefrótico, o por falta de síntesis de proteínas en el caso de la cirrosis, ¿no? Entonces, la disminución de la presión oncótica, por supuesto, va a permitir el aumento o la predominancia de la presión hidrostática y por lo tanto la filtración. Habrá también edema en diferentes partes del cuerpo. Muy bien. El coeficiente de filtración puede aumentar, sí, cuando por ejemplo los capilares sufren una quemadura o se inflaman. ¿Qué va a suceder? Esto va a producir en general la separación de las células endoteliales y va a aumentar obviamente la posibilidad de que se filtre plasma, ¿no? Está claro, todos seguramente hemos sufrido, hemos visto una quemadura y sabemos que aumenta el volumen. Ese aumento de volumen, esa hinchazón, entre comillas, es producto de ¿qué? De aumento del coeficiente de filtración por la separación de las células endoteliales y la filtración de plasma, ¿correcto? O una picadura o inclusive un golpe, ¿no? Esas son características básicas de la inflamación. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que llamamos tumor o aumento de volumen. Y otra causa podría ser el drenaje linfático deficiente, ¿no? Por ejemplo, los vasos linfáticos dependen, para poder bombear, por decir así, la linfa, dependen, como son tan delgados, no solamente de los músculos que se encuentran cerca, sino inclusive de los mismos vasos, principalmente las arterias. La onda de presión de las arterias permite el bombeo linfático y también el movimiento de los músculos. Entonces, una persona que está postrada, que no se moviliza, por ejemplo, alguien que tiene una secuela de un infarto o ha quedado paralizado por algún motivo, el drenaje linfático es deficiente y puede haber edema, principalmente en zonas que se encuentran por debajo del corazón, ¿no? O que llamamos de declive.
¿no? Estamos hablando de edema principalmente a nivel de los miembros inferiores. También personas, por ejemplo, en las que se ha resecado los ganglios, que como sabemos son parte del circuito del sistema linfático, ¿no? Es por donde pasa la linfa. En el caso, por ejemplo, de una persona con cáncer de mama, donde se ha resecado, por ejemplo, los ganglios a nivel axilar, podría acumularse la linfa de forma normal en el miembro superior de la zona que se ha operado. Y también puede haber parásitos como por ejemplo filaria, que es un tipo de parásito que se localiza, entra por la piel y se localiza en los ganglios, los obstruye y también permite el acúmulo de linfa en esa extremidad. Acá podemos ver algo típico, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, ya dijimos, tiene que ver cuando hay un compromiso o edema pulmonar, definitivamente tiene que haber una falla del ventrículo izquierdo, y vemos acá estos infiltrados o opacidades de tipo algodonoso, ¿de acuerdo? Que no son más que edema pulmonar, ya sea en el intersticio o también en el alveolo, ¿correcto? Vemos claramente que acá hay cardiomegalia, ¿no? Y ya nos habla de una alteración o insuficiencia cardíaca, ¿correcto? Vemos los vasos prominentes y también inclusive puede haber líquido. Miren ustedes como este seno, que es el seno costo diafragmático izquierdo, ¿no? Está o tiene una opacidad y es porque hay derrame pleural, ¿no? También obviamente producto del aumento de la presión hidrostática. Muy bien, es sumamente interesante esta secuencia porque ustedes pueden ver acá la misma radiografía de este paciente a quien se le ha aplicado diuréticos, ¿no? Que han permitido la eliminación de todo ese exceso de líquido. Miren ustedes cómo obviamente todos estos signos que vimos en estas dos radiografías han desaparecido, ¿no? Queda un poquito de derrame, pero obviamente es mucho menor, ¿no? El mediastino, que estaba sumamente ancho porque la vena cava estaba sumamente dilatada, distendida, ¿no? También ha disminuido. Por supuesto la cardiomegalia se va a mantener y el edema que se encontraba a nivel periliar, o sea, alrededor de los cilios e inclusive ya más periférico, también ha desaparecido. Muy bien. Vemos también otras imágenes, miren ustedes, por ejemplo, con la nefropatía, que puede causar un síndrome nefrótico, pérdida ahí de proteínas por la orina, va a favorecer, obviamente, la salida o la filtración del plasma al intersticio, y acá vemos claramente cómo al ejercer presión con el dedo en la piel se marca esta depresión, que se llama signo de la fovea. Signo de la fovea. Acá vemos, por ejemplo, una persona que tiene un gran aumento de volumen a nivel de los labios predominantemente. Esta patología se llama angioedema, casi siempre es respuesta alérgica o también una reacción adversa a unos medicamentos, ¿no? Puede ser sumamente grave, puede complicarse con el edema inclusive de la región de las vías aéreas superiores. Estamos hablando de la región supraglótica, ¿no? Acá vemos como prácticamente la glotis se ha cerrado, ¿no? Y hay edema pues en todas las zonas que rodean a la glotis, ¿no? Las cuerdas vocales falsas, en fin, la zona de los cartílagos. Esta persona puede morir porque si se obstruye la vía aérea y no es corregido a tiempo, esta persona ya no va a tener una ventilación alveolar adecuada. Entonces, obviamente habrá que intervenir con la colocación de un tubo endotraqueal para poder permitir el fluido de aire a los alveolos. Y este tipo de edema se llama linfedema. Estamos claramente viendo cómo los vasos linfáticos son los que están distendidos, ingurgitados. La linfa, acuérdense que son 2 litros al día que tienen que circular, por supuesto, en total, ¿no? Estamos hablando solamente de esta extremidad, que puede ser, digamos, este acúmulo de linfa puede ser producto de que esta persona ha sufrido una operación, le han resecado los ganglios inguinales, que es donde esta linfa, por donde esta linfa va a transcurrir, a circular, y se ha acumulado en esta pierna, ¿no? Que tiene una característica bien importante, ¿no? Parece como una pierna de elefante, por eso también se denomina este linfedema, sobre todo a nivel de miembros inferiores, como elefantiasis, ¿no? Hay un parásito que se llama filaria, que ingresa por la piel, como les dijimos, puede localizarse en los ganglios inguinales y obstruir también el fluido de linfa y causar esta alteración. Muy bien. Revisen por favor los conceptos que hemos nombrado en esta presentación y nos vemos en las prácticas.